Juan Sebastián, si puedes maximizar, sería mejor. Quedamos exactamente por la parte relacionada con el ovario, la vez pasada. Ahí, exactamente quedamos. Sí. Voy a solicitar control para poder yo señalar algunas cosas, para que me autorices y yo poder señalar. Perfecto. Bueno, entonces estuvimos conversando la semana pasada sobre lo que era el desarrollo del sistema genital o sistema reproductor, y estuvimos hablando hasta el desarrollo de las gónadas. Terminamos la parte relacionada con el varón y habíamos iniciado esta parte relacionada con la mujer. Ya habíamos dicho que el primordio es el mismo. Lo que sucede es que van a haber diferentes regiones que se van a desarrollar más. En el varón se desarrolla más la parte medular y la parte cortical se atrofia. De ahí se formaban los conductos, en este caso túbulos seminíferos. En el cambio, en la mujer va a ser lo contrario. La parte cortical es la que va a proliferar, la parte medular se va a atrofiar y se va a vascularizar más esa parte medular. Miren que aquí en la corteza los cordones corticales se organizan y hasta aquí van a migrar en la semana quinta, sexta de gestación las células germinales primordiales. Estas células se llaman inicialmente ovogonias. Luego estas ovogonias pasan a ser ovocitos primarios y luego secundarios gracias a los procesos de meiosis. Pero antes de que esta división reduccional se dé, recuerden que las células germinales primordiales y de hecho también las ovogonias, ellas son células somáticas, es decir, inicialmente tienen 46 cromosomas, por lo tanto se dividen por mitosis. Ellos hacen unas ávidas mitosis. Miren que en el quinto mes tenemos el número máximo de células germinales primordiales que se pudiera tener, que es de aproximadamente unos 7 millones. Y miren que al momento de la pubertad de esos 7 millones solamente quedan 400.000 aproximadamente, y de esas 400 menos de 500 se ovularán. Estuvimos también mencionando que al quinto mes se tiene el número máximo, que serían 7 millones. Ellas van a experimentar un fenómeno de lo que sería atresia, que es una disminución del tamaño, y muerte celular programada, que sería la apoptosis. De hecho, las que se encuentran más cercanas a la parte externa, a la corteza, son las que van a sobrevivir. Y aquí vemos entonces que las células inician un proceso de meiosis 1. Ustedes saben que la meiosis tiene varias fases: interfase, profase, metafase, anafase y telofase. En la profase de la primera división meiótica se queda detenido todo el proceso. El proceso, ¿por qué se detiene? Se detiene porque a los ovocitos los rodean unas células que se llaman las células foliculares, o también llamadas células granulosas. Esas células foliculares o células granulosas se encargan de producir una sustancia que se llama sustancia inhibidora de la meiosis, lo que trae como consecuencia que quede detenido en una fase de la profase conocida con el nombre de diploteno. La profase tiene varias fases. Esas varias fases que tiene la profase corresponden entonces a lo que sería básicamente el lectoteno, el cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Entonces, prácticamente en la última etapa de la profase 1, que es el diploteno, en la antepenúltima se queda detenida la meiosis ahí. Ya sabemos que las células foliculares sintetizaron o produjeron
el factor inhibidor de la meiosis y por eso todo el proceso queda detenido. Miren que de los 7 millones que tenían las mujeres al quinto mes, al momento del nacimiento solamente van a tener aproximadamente unas 800.000, y en la pubertad, que estaríamos hablando de aproximadamente los 12 años, va a tener unos 400.000. De esos 400.000, solo unos menos de 500 serán ovulados. Hay que recordar que durante este proceso, en cada ciclo sexual, se maduran entre unos 15 y unos 20 folículos. Lo que sucede es que de esos 15 a 20 folículos que se maduran, solamente uno va a llegar a feliz término de lo que sería el ovocito maduro, o en este caso el óvulo. Tenemos también que ese día hicimos la relación aritmética, hicimos la fórmula matemática de hacer como saber por qué eran menos de 500, y mencionamos que suponíamos que la mujer tuviera su menarquia, su primer ciclo a los 12 años de edad, y que terminara con sus ciclos sexuales a los 50. Entonces lo que hacíamos era que teníamos que calcular cuántos años de vida reproductiva íbamos a tener entre los 12 y los 50 años, y teníamos aproximadamente unos 38 años de vida fértil. Esos 38 años de vida fértil lo multiplicamos por 12 meses que tiene el año, y eso nos da un aproximado de lo que sería unos 456 folículos. Por eso les decía, o por eso aparece en la diapositiva, que menos de 500 serían ovulados, haciendo referencia a esos cálculos. Esto es muy importante porque marca una diferencia entre la mujer y el varón. La mujer nace con un número determinado de ovogonias y luego de ovocitos que va a poseer, y esos ovocitos terminan agotándose. Es algo parecido a una canasta de huevos que estuviéramos utilizando diariamente para la comida, y si los utilizamos todos los primeros días se va a agotar. De igual forma pasa eso, ellos terminan agotándose, y cuando se agotan pues no va a haber posibilidad de poder nuevamente generar lo que sería un embarazo. Ya sabemos que se agotan con lo que sería ya la menopausia. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y vamos a tener que el ovario está rodeado por un epitelio. No sé, joven, si puedas, el cuadrito ese gris, como subirlo arriba o echarlo a un lado, cosa de que no nos tape la presentación. Sería perfecto, gracias. Entonces les decía de que en la superficie del ovario vamos a encontrar un epitelio que lo llamaron epitelio germinal. Yo diría que mal llamado epitelio germinal porque realmente es un epitelio cúbico, ciliado. Ese epitelio no genera las células sexuales. Ya sabemos que ellas derivan de la célula germinal primordial. Así como mencionamos en la clase anterior, que los testículos estaban rodeados por una túnica albugínea, los ovarios también van a estar rodeados por una túnica albugínea, que de cierta manera les da protección. Vamos a tener que en el varón se van a producir unos derivados del mesonefros. Acuérdense de los conductos intratesticulares que hablamos la semana pasada, de los conductillos rectos, red de Testi, conductillos eferentes. Derivan en parte de ese mesonefros. En el caso de las mujeres no, ellas no tienen derivados, por eso ese mesonefros degenera. Va a quedarse ese ovario en su posición definitiva y va a quedar fijado gracias a un tejido conectivo conocido como mesovario. En una mujer adulta ya tenemos que en el ovario observamos dos estructuras histológicas definidas. Observamos una parte central que se conoce como médula y una parte cortical
que se conoce también como corteza. En la parte cortical o corteza es donde vamos a encontrar los folículos en diferentes estadios de maduración. La parte central, que es la médula, vamos a encontrar las células productoras de hormonas. Hay dos tipos de células: las células intersticiales, que producen estrógenos y progesterona, y las células iliares, que producen andrógenos. Ahora la pregunta sería, ¿cómo la misma célula puede producir estrógenos y puede producir progesterona? Bueno, depende del periodo del ciclo en el cual es estimulada. Cuando la célula intersticial es estimulada por la hormona folículo estimulante o FSH, durante el día 1 al día 13 del ciclo va a sintetizar estrógenos. Y ahora, cuando la célula intersticial es estimulada del día 14 en adelante, pero ya no por la folículo, sino por la luteinizante, es capaz de sintetizar progesterona. Algo importante es que la parte medular es sumamente vascularizada, y eso implica que las hormonas viajen a través de los vasos para poder de cierta forma migrar hacia lo que sería el endometrio, en el útero, para poder también desarrollar los cambios endometriales que son propios de estos ciclos. Histológicamente podemos ver la imagen, pasa por favor. Vamos a ver que la médula es menos teñida, por eso la vemos con una coloración más blanca. Miren que se ve sumamente vascularizada. Aquí vemos la presencia de varias venas, varias arterias, y acá vemos la corteza. La corteza se ve mucho más oscura, más teñida. Aquí estamos viendo en la periferia, eso que estamos viendo aquí es el epitelio germinal del que hablábamos ahorita. Es todo lo que lo reviste. Es un epitelio cúbico, y vemos la presencia de los cilios, que son estas estructuras que estamos observando aquí. Y aquí están los folículos ováricos en diferentes estadios de maduración. Los más pequeñitos vienen siendo los folículos primordiales, los cuales maduran a folículos primarios, secundarios, hasta que finalmente llegan a los folículos maduros o grafianos, que son los que van a poder ser fecundados por el espermatozoide cuando se llegue su momento. Sabemos que la mujer solamente produce un folículo mensual. En casos especiales pueden darse ovulaciones múltiples. Si se dan ovulaciones múltiples, entonces podemos albergar mellos, o podrían albergarse trillizos si se da esa particularidad. Puede ser que ocurra de manera fisiológica, o puede ser que ocurra de manera medicada en las mujeres que hacen o reciben tratamientos para fertilidad. Vamos a pasar ya de la parte de las gónadas a la parte de lo que serían los conductos genitales. Vamos también a mirar que inicialmente hay un periodo indiferenciado de esos conductos genitales. Ese periodo indiferenciado ocurre entre la quinta y la sexta semana, y vamos a mirar que más adelante va a aparecer una diferenciación. En el caso de los varones, estos conductos genitales van a derivar de un primordio que se llama el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, y en el caso de las mujeres van a derivar de unos precursores que reciben el nombre de conducto paramesonéfrico o conducto de Muir. Creo que ustedes recuerdan la clase pasada que mencionábamos a las células de Sertoli. Las células de Sertoli son unas células especiales que acompañan a las espermatogonias. Las células de Sertoli sintetizan un factor que se llama factor antimuyeriano. Esa es la razón por la cual los varones no generamos lo que serían los conductos paramesonéfricos o de Muyer, gracias a ese factor antimuyeriano. Y eso evitaría entonces que se produzca o se generen en el varón trompas de falopio, útero y vagina, gracias a la producción de ese factor antimuyeriano. En su defecto, nosotros lo que presentamos son los conductos de Wolff.
Aquí en la imagen podemos mirar parte de ese periodo indiferenciado. Aquí están las células germinales primordiales. Son estas que se encuentran en coloración roja. Ellas empiezan a migrar hacia lo que sería la gónada en formación. Y aquí estaríamos observando por una parte el conducto mesonéfrico, conducto de Wolff, y por acá el conducto paramesonéfrico. En las mujeres este conducto mesonéfrico va a involucionar, va a desaparecer, y en nosotros los paramesonéfricos no se forman, sencillamente porque sintetizamos el factor antimulleriano, y si lo sintetizamos pues no se van a originar. Vamos a proseguir, puedes pasar, y vamos entonces a hablar de los conductos de Wolff o de los conductos mesonéfricos. Ya habíamos dicho entonces que gracias a la hormona antimulleriana o a la síntesis del factor antimulleriano, los conductos de Muller van a desaparecer. Ya sabemos que hay unas células que se encuentran en los tabiques de tejido conectivo que se llaman las células intersticiales de Leydig. Desde la semana 8 de gestación, estas células intersticiales de Leydig se encargan de sintetizar grandes cantidades de testosterona. Ya habíamos dicho antes que la organogénesis relacionada con el sistema genital en el varón tiene mucha importancia la parte hormonal, la parte de la testosterona. Es muy importante para la masculinización del feto. Adicionalmente a esto, va a haber un pulso de hormona gonadotropina coriónica. Esta es la hormona que normalmente se detecta en las pruebas de embarazo. Esta hormona se produce desde la semana 2 de gestación en adelante. Sin embargo, entre la semana 8 de gestación y la semana 12 se va a producir un incremento de la hormona gonadotropina coriónica. Ella, entre otras cosas, estimula las células intersticiales de Leydig para que sintetice más testosterona. Vamos a mirar que de estos túbulos mesonéfricos se van a originar parte de los conductos intra y parte de los conductos extratesticulares. Tenemos entonces que los conductillos eferentes son parte de los conductos intratesticulares, derivan de estos conductos mesonéfricos, y a su vez vamos a tener que deriva lo que sería el epidídimo, deriva también el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra. Por eso mencionábamos que los conductos mesonéfricos tienen mucha importancia en el varón, porque de ellos se derivan tanto parte de los conductillos intra como extratesticulares, al igual que la uretra masculina, parte de esta. Entonces, si analizamos previamente de los conductos intratesticulares que faltarían, que serían los túbulos rectos y la red de Testi, ellos hacían parte junto con los túbulos seminíferos de lo que eran los cordones. Los cordones seminíferos formaron en su momento túbulos seminíferos, formaron en su momento los túbulos rectos y formaron la red de Testi. Los conductillos eferentes, que eran los que faltaban, derivan de los túbulos mesonéfricos. Y la parte de los conductos extratesticulares, que son los que están fuera del testículo, derivan en su totalidad del conducto de Wolff. Básicamente tenemos el epidídimo, que es donde se maduran los espermatozoides, el conducto deferente, que es el conducto que continúa. Recuerden que este conducto deferente es el que se liga cuando se hace la vasectomía, y luego tenemos el conducto eyaculador, que es donde se une lo que sería el semen, tanto espermatozoides como el eyaculado de las glándulas. Y la uretra masculina pues deriva también de estos conductos mesonéfricos. Si observamos una imagen, ahora viene un esquema que lo explica. Perfecto. Aquí entonces tenemos en rosado lo que serían los conductos mesonéfricos, en azul lo que serían los conductos paramesonéfricos. En el caso del varón, ya habíamos mencionado que sus derivados son precisamente de lo que serían
los conductos mesonéfricos. Entonces aquí vemos en coloración rosada como lo que vienen siendo parte de las glándulas accesorias, como las vesículas seminales. Vemos también por otro lado lo que sería en parte la próstata, también tiene derivados de estas glándulas. Y vemos lo otro, lo que serían los conductos. Aquí está el epidídimo, los conductos eferentes, parte del conducto deferente y lo que serían los conductos eyaculadores, que todos derivan de este conducto mesonéfrico del que estábamos haciendo referencia. Miren que los paramesonéfricos en el varón no se encuentran, sino se ve como levemente punteado, porque esto no se forma gracias al factor antimulleriano. Vamos a mirar algo relacionado con las glándulas anexas en el varón, sobre lo que tiene que ver con su formación. Aquí por lo menos vemos las glándulas más grandes de todas, que son las vesículas seminales. Ellas producen casi el 60% del eyaculado. Estamos viendo la segunda en tamaño, que viene siendo la mayor en tamaño, pero segunda en secreción, que es la próstata, que está relacionada anatómicamente con la uretra, y estas que están por acá en la base del pene, que serían las glándulas bulburetrales. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Las vesículas seminales, ellas aparecen al lado y lado de los conductos mesonéfricos, es decir, que existe una relación anatómica importante. Estas vesículas seminales van a tener dos porciones. Van a tener una porción que viene siendo estromática. En esa porción estromática vamos a encontrar lo que serían básicamente los acinos glandulares, que son los encargados de la secreción. En la próstata vemos que hay una relación importante con la uretra, que parte de esa uretra pasa por el interior de la próstata, llamada uretra prostática. Vemos que en la próstata encontramos un estroma, que viene siendo un tejido conectivo. Vamos a encontrar unos conductos glandulares, y estos van a estar revestidos por músculo liso. Todos esos derivan del mesénquima, y vamos a tener un epitelio formado por células endodérmicas, que son los encargados de la producción de las secreciones. En relación directa con la uretra peniana, o uretra también llamada esponjosa, vamos a encontrar dos excrencias pequeñas, que son las glándulas bulburetrales. Recuerden que ellas están relacionadas con la producción del líquido preeyaculatorio, que ayuda básicamente a la lubricación de la uretra, y también facilita parte de la penetración durante el acto sexual por el líquido preeyaculatorio que segrega. Miremos unas imágenes que nos muestran esta formación. Perfecto. Acá tenemos las evaginaciones prostáticas en el epitelio de lo que sería futuramente la próstata. Es lo que estamos observando aquí en este punto. Aquí vemos cómo los conductos eyaculatorios llevan los espermatozoides para fusionarlos con el producto secretorio de la próstata y de la vesícula seminal. Aquí vemos la uretra, que sería la estructura que estaríamos observando en color amarillo en la parte interna. Eso explica por qué en el paciente adulto mayor, cuando la próstata se hipertrofia, pueden aparecer sintomatologías relacionadas con la micción. La explicación de por qué se hipertrofia significa con lo que llamamos andropausia. En los varones hay una disminución de la síntesis de testosterona después de los 60 años en adelante, lo que trae como consecuencia que entre otras cosas, que la próstata puede hipertrofiarse, produciendo una disminución en la luz de lo que sería la uretra. Aquí vemos ya la próstata finalmente formada. Vemos que ella está rodeada por una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Todo eso es mesenquimatoso. Y vemos la parte glandular de la próstata. Esta parte glandular es derivada de la parte endodérmica. Y aquí a la derecha pues tenemos ya las glándulas formadas en su constitución definitiva. Tenemos parte de lo que sería la próstata,
Acá tenemos las vesículas seminales, que son glándulas pares, la próstata es única. Y aquí en la base del pene, esta excrescencia rojita que se ve a este lado, corresponderían a las bulbouretrales, que son básicamente el número de 2, una derecha y una izquierda. Conforme hemos hablado del caso del varón, hablemos en el caso ahora de la mujer. La mujer también desarrolla unos conductos genitales. Esos conductos genitales, ¿de quién van a derivar? Pues derivan básicamente de los conductos paramesonéfricos. Vamos a pasar y vamos a mirar qué pasa con la mujer. Ya sabemos que en el periodo indiferenciado ambos sexos tienen los dos. Tienen tanto los mesonéfricos como los paramesonéfricos. En la mujer, los que van a dar derivados son los paramesonéfricos. Pero ¿qué pasaría con los mesonéfricos? Los mesonéfricos van a involucionar debido a que la mujer no tiene células de Leydig. Y si no tiene células de Leydig, ella no sintetiza testosterona. Luego, entonces, estos conductos terminan involucionando. En la mujer, la producción de estos conductos, miren que no depende de los ovarios, ni tampoco depende de la presencia de hormonas. Básicamente se debe a que en la mujer no hay factor antimulleriano. Y si no hay factor antimulleriano, no hay nada que impida que los conductos paramesonéfricos o los conductos de Muller digamos, en cierta forma, se activen y empiecen a formar sus derivados. Vamos a tener que esos conductos paramesonéfricos van a ser unos conductos pares, es decir, el número de 2. Lo que sucede con esos conductos paramesonéfricos es que su parte craneal no se van a fusionar, y esas partes no fusionadas corresponderían a las trompas uterinas o trompas de falopio. Luego la parte caudal de estos conductos paramesonéfricos va a fusionarse, y esa parte fusionada correspondería a lo que sería el rudimento uterovaginal. Significa que forma el útero, el cervix o cuello del útero, y obviamente forma la porción superior de lo que sería la parte superior de la vagina, ya que la vagina presenta dos orígenes. La parte superior va a ser formada por este rudimento. Este mesénquima paramesonéfrico, que es el tejido conectivo, de ahí van a derivar todo lo que son los tejidos conectivos y los músculos relacionados con estos órganos. Hay que recordar que son músculos lisos los que forman a estos órganos, y van a ser muy importante que esté constituido ese músculo liso, ya que van a ser responsables del movimiento, por una parte de los espermatozoides y por otra parte de lo que serían del ovocito. Sí, bien diferente. Se activó un micrófono. Bueno, les decía entonces de que ese músculo liso es sumamente indispensable. Los espermatozoides sabemos que tienen un flagelo que le da movilidad propia. Sin embargo, el músculo liso de la propia vagina, del útero y de las mismas trompas de falopio permite que él pueda llegar al sitio de la fecundación. Y una vez ya se ha formado la célula huevo cigoto y empieza su proceso de segmentación hasta que se transforme en blastocisto, este blastocisto debe migrar desde la trompa hasta el útero. Entonces ese músculo liso, digamos que favorece todo el proceso. Miremos una imagen donde podamos visualizar toda esta parte, por favor. La siguiente, donde podamos visualizar toda la parte de los conductos paramesonéfricos en la mujer. Aquí están, perfecto. Aquí estamos viendo entonces lo que serían los conductos paramesonéfricos. Miremos a este lado, ¿no? Te pasaste mucho. Dale al anterior, todavía no viene la malformación. Devuelve. Perfecto. Aquí en este punto entonces estamos viendo por una parte lo que sería el ovario, que ya lo explicamos anteriormente, como la parte cortical prolifera.
Aquí tenemos el conducto mesonéfrico, miren que es el que está en azul. Ese conducto mesonéfrico en la mujer va a desaparecer debido a que en ella no hay síntesis de testosterona, él termina desapareciendo. Y tenemos entonces los conductos paramesonéfricos, que son los que están pintados en amarillo. Miren que la parte superior del conducto paramesonéfrico formaría lo que serían las trompas de falopio, obviamente con sus porciones. Acá arriba estaría el infundíbulo, luego viene la ampolla, bueno, luego viene la parte del istmo, y luego viene la porción intramural, forma todas las porciones de la trompa. Miren que aquí en la parte distal es donde se fusionan la porción derecha con la izquierda y forman lo que habíamos dicho, el útero con su cuerpo, con su cervix y la parte superior de la vagina. Acá lo podemos observar en el esquema que estamos viendo acá arriba hasta este otro lado. Estos que están aquí en salmón corresponderían a los ovarios. Estos que están aquí en amarillo corresponderían a los conductos paramesonéfricos derecho, y en este caso el izquierdo a este otro lado, y vemos que la parte distal es la que está en color fucsia, que son los que se van a fusionar para formar el rudimento uterovaginal, es decir, la formación de útero o vagina. Acá pues ya los estamos viendo a la derecha, a su derecha frente a la pantalla, ya completamente formados. Miren que aquí la parte caudal de lo que serían los conductos paramesonéfricos, la parte caudal, miren que forman el útero, su fondo, su cuerpo, su cuello, y aquí tenemos la parte superior de la vagina que se ha formado de este derivado. Lo siguiente corresponde a una malformación congénita, pasa a la siguiente, que es el famoso útero doble, también conocido como útero didelfos. Ya habíamos dicho que la parte inferior de los conductos paramesonéfricos se fusionan. Lo normal es que ocurriera lo que está en la figura A, la parte inferior de los conductos paramesonéfricos fusionados. Miren, tenemos un útero único y tenemos como tal una vagina única. En la figura B y C vamos a tener un útero doble, un útero tabicado. Miren que aquí se ven, en este caso vemos dos vaginas, aquí hay dos vaginas y aquí hay el útero está tabicado en la parte central. Puede darse la variedad de la C, que tenemos el útero tabicado y vamos a tener la presencia de dos vaginas. En este punto en particular, esto generaría de cierta forma dificultades en la parte de la formación del producto, sobre todo porque disminuye mucho el tamaño en el cual el producto se va a albergar. En algunos casos, en algunas circunstancias, como en estas que están acá, hay una vagina que es un fondo ciego, es una vagina que es cerrada, es decir, que si se copula por esa vagina que es de fondo ciego, no habría embarazo, porque los espermatozoides no lograrían avanzar. En cambio, si se copula con la vagina que tiene luz, pues en ese se habría posibilidad de fecundar, ya que los espermatozoides podían ascender hasta la trompa de falopio. También podría darse la patología en la cual no hubiera el útero didelfos o doble, sino solamente la vagina doble, en que la parte inferior fuera la que estuviera en este caso duplicada. Sería otra variante que también podríamos encontrar y se debe a esa circunstancia. Eso se debe a que los genes de homeocaja, que son los que normalmente regulan ese proceso, no estarían cumpliendo con su función de cronometrar todo ese proceso, de regular. Miremos en las mujeres la parte de lo que serían las glándulas accesorias. Las mujeres, así como los varones, presentan unas glándulas accesorias. En ellas se llaman uretrales y parauretrales, y también hay otras que se llaman las famosas de Bartolino. Pasemos a la siguiente, por favor. Hay que recordar, pasa por favor, que en las mujeres la parte urinaria es completamente independiente a la parte urinaria, es diferente a la parte reproductora. Ahí vemos que en la uretra femenina
cuya función básicamente va a ser la de emisión. Encontramos unas glándulas que se llaman uretrales y paruretrales. Ellas se encargan de la secreción de un moco que ayuda a lubricar. Nosotros poseemos glándulas parauretrales, uretrales no. La próstata semejaría la función de esas glándulas en los varones. Es la próstata. Recuerden que la uretra está introducida en la parte interna de la próstata. Las mujeres no poseen próstata. Luego ellas desarrollan estas excrencias bilaterales, cuya función es secreción de moco. Y las otras son las vestibulares mayores. Tienen la misma función que en los varones, las vestibulares mayores, que es la función de lubricación. Serían las homólogas de las bulburetrales en los varones, y allá en la mujer se llaman vestibulares mayores o de Bartolino, y ellas también producen una secreción. Cuando el conducto excretorio de esta glándula se atrofia, se bloquea, la secreción de moco no sale y se puede producir una bartolinitis, que será una inflamación de la glándula debido a que la secreción no puede liberarse. Vamos finalmente a terminar con la parte de lo que sería el desarrollo de la vagina. Habíamos dicho que la vagina tenía dos orígenes. La parte superior, habíamos dicho que derivaba de los conductos paramesonéfricos, y la parte inferior deriva de lo que sería la porción inferior, deriva de lo que sería el seno urogenital. Recuerden que los conductos paramesonéfricos, ellos se fusionaron en la parte inferior, formando el rudimento uterovaginal. Sería lo que correspondería a la parte roja que están viendo ustedes acá. Toda esta parte roja corresponde a lo que sería útero, cervix, y la parte superior de la vagina, que sería esta pequeña porción que está aquí. En cambio, la parte inferior de la vagina sería derivado del seno urogenital. El seno urogenital entonces formaría la parte inferior. Así como hay una lámina que inicialmente tapaba el ano, y que esa lámina, el mismo cuerpo se encargaba de que fuera finalmente eliminada del cuerpo, y que si no se eliminaba había lo que sería una atresia de ano, y ano imperforado, perdón, y el paciente no podía hacer deposición. Acá en las mujeres hay una pequeña lámina que se interpone en la luz de la vagina y se conoce con el nombre de lo que sería el himen. Es una membrana elástica que se encuentra allí. No es una membrana que vaya a obstruir la luz, sino que se encuentra alrededor de. Y cuando se tiene pues la primera relación sexual, digamos que pierde la idoneidad de la estructura, y es sinónimo de lo que podríamos mencionar virginidad en cuanto a lo que sería la relación sexual de tipo vaginal, la penetración. Podemos encontrar anomalías en el desarrollo, y dentro de esas anomalías en el desarrollo podríamos mencionar la atresia vaginal. Pasa a la siguiente. La atresia vaginal es una no canalización de la vagina. La otra sería la estenosis, que sería una disminución de la luz. Pueden darse las dos circunstancias. Podría haber atresia en que no hubiese canalización, o podría haber una estenosis, que sería una disminución en la luz de la vagina. Serían dos circunstancias que podrían darse. Y por otra parte, miren, tenemos las anomalías relacionadas con el himen. Esto sería un himen normal, lo que estamos visualizando en la imagen A. Miren que el himen se encuentra alrededor de lo que sería el orificio, en relación directa con los labios menores. Aquí estaría en la entrada a la vagina. Vemos en la imagen B una perforación incompleta del himen. En la C vemos la presencia de un himen tabicado. Hay un tabique en toda la parte central. Hay otros hímenes que son cribiformes, miren, tienen varios orificios. Está el famoso microperforado, y está este que sería el imperforado. Cuando no hay liberación de sangre
durante la pubertad. Recuerden que la mujer experimenta lo que se llama la menarquia. La menarquia es la primera menstruación. Entonces, cuando esta primera menstruación no se puede visualizar, se empieza a sospechar que puede haber un problema. Y el problema puede suceder que no haya habido un desarrollo de los genitales. Pero también el problema podía estar dado en que haya presencia de un himen imperforado. Y esta presencia de este himen imperforado trae como consecuencia que no se libere la secreción. Esto pues debe someterse a un procedimiento quirúrgico que se le haga la abertura normal que debería tener para que pueda liberar como tal la secreción del fluido menstrual, y obviamente cuando vaya a haber la relación sexual, esta pueda darse de una forma natural. Aquí no lo menciono en el dibujo, pero hay unos símenes que se llaman elásticos o complacientes. Por lo regular tienen unos bordes dentados, algo parecido como a la tapa de una cerveza, de una gaseosa, y esos bordes dentados y da la complacencia de que se pueda tener relaciones sexuales sin que el aspecto normal de este se vea alterado. Entonces, por eso se le llama complaciente, porque no se altera su estructura normal, asemeja el aspecto normal, muy a pesar de que hayan habido previos encuentros sexuales. Siguiente, por favor. Hablemos ahora de lo que serían los genitales externos. Habíamos también mencionado que había una parte ambigua durante el desarrollo sexual y que solamente a partir de la 9ª semana en adelante empezaba a aparecer lo que eran las diferenciaciones entre un sexo y otro, y que a nivel ecográfico ya a partir de la semana 12 lo podíamos distinguir de una forma completa. Al primordio de estos genitales externos le llamamos el tubérculo genital. Este tubérculo genital dará lugar a la formación del falo primitivo. Ese falo primitivo en los varones da lugar a la formación del pene. En las mujeres da lugar a la formación de lo que sería el clítoris, los cuales son embriológicamente semejantes. La diferencia es que en el varón hubo estimulación de testosterona y por eso creció. En la mujer no hubo estimulación de ese tipo. Tenemos las prominencias labioescrotales. Como su nombre lo indica, dará lugar a los escrotos en el varón, y en las mujeres dará lugar a los labios mayores. En los varones, debido a la presencia de testosterona, se fusionan, y por eso los escrotos tienen un rafe medio, que es una línea oscura que demarca el punto de unión entre el derecho y el izquierdo. En las mujeres están abiertos esas prominencias. Luego tenemos que en la 7ª semana los genitales externos son similares. Ya en la 9ª empiezan a experimentar diferenciaciones, y en la 12ª los podemos diferenciar de una forma completa. En la siguiente imagen podemos visualizar parte de estas estructuras, por favor. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Perfecto. Aquí tenemos entonces... Profe, disculpe, Cuéntame. es una duda acerca de lo que mencionó del folículo cuando la mujer, o sea, cuando se pueden presentar mellizos, gemelos, trillizos, o sea, se tendrían que desarrollar dos folículos al mismo tiempo. Sí, es decir, que se maduraran dos folículos, hubiera maduración de dos folículos. Si hay dos folículos maduros, cada espermatozoide puede fecundar uno de manera indistinta. Podría suceder que ovule el ovario derecho, o que ovule al mismo tiempo el ovario izquierdo. Incluso que ovulen los dos ovarios de forma al mismo tiempo ambos, primero uno y después el otro, con unas horas de diferencia. Podría darse esa particularidad, y ocurre eso. Y cuando han habido trillizos de forma natural, tendríamos la presencia de 3 folículos maduros. En los gemelos idénticos es el mismo óvulo y es el mismo espermatozoide,
disculpa, que en fases tempranas de la segmentación él se divide y entonces genera dos individuos exactamente idénticos en la parte genética y en la parte de pronto de fenotipo. Sería el mismo óvulo y el mismo espermatozoide. Acá en los otros ya estaríamos hablando de ovulaciones múltiples. Sin entrar en controversia ni que se desvíe la atención de lo que estamos hablando, ha ocurrido casos en los de ovulaciones múltiples en que podrían haber hijos de dos progenitores, es decir, dos padres. En cuanto a los mellos, hago referencia. Es decir, que hoy hubiera ovulación del ovario derecho, tuvo relaciones sexuales con el esposo y al día siguiente tuvo otro encuentro sexual, pero no con el esposo, y estuviera ovulando el ovario izquierdo y quedara también fecundada. Puede darse esa particularidad también y no sería nada de pronto extraordinario que no se pudiera dar, se puede presentar. Aquí lo que estamos visualizando en esta imagen es por una parte lo que sería la membrana anal, la que les dije ahorita, que cuando esta no se producía la ruptura de la misma, se presentaba lo del ano imperforado, y aquí está la membrana urogenital, que era la que le decía que se convertía más adelante en lo que era el himen, la estructura que estábamos mencionando hace un momento. Siguiente, por favor. Vamos a mirar el primordio. Aquí está perfecto. Aquí estamos viendo, muchachos, el tubérculo genital, que sería lo que estaría en coloración salmón en esta parte. Y esto que está aquí al lado en amarillo serían las prominencias labioescrotales, que estaríamos viendo aquí alrededor, en este punto. Este tubérculo genital, acá este otro lado lo podemos visualizar. Miren que este tubérculo genital, él se hipertrofia en los varones gracias al estímulo de la testosterona. En las mujeres presenta ligera atrofia, por eso no aumenta en tamaño. Y aquí están las prominencias labioescrotales. Miren que hay un punto de separación entre ellas, en el caso de las mujeres, para que dé lugar a los labios mayores, y en el caso de los varones sí se va a fusionar para formar lo que sería las bolsas escrotales. En los varones sí debe fusionarse, es más, cuando hay poca acción de la testosterona, podría ser que la mujer durante el embarazo tuviera consumo de altas dosis de estrógenos. Eso pudiera relacionar con que no se fusionaran adecuadamente o que pudiera haber alguna anomalía. Si pasamos a la siguiente, podemos comprender que este tubérculo genital pasa, por favor, se va a transformar en el falo primitivo. Ese falo primitivo daría lugar a lo que sería el pene. Adelante, puedes pasar. Perfecto, tenemos entonces que el falo primitivo dará origen al pene. En los varones el tamaño y la longitud va a aumentar gracias a la presencia de testosterona. ¿Qué pasaría en la mujer si hubiera testosterona? Y puede darse el caso. Recuerden que yo les mencioné lo que era la hipertrofia de la glándula suprarrenal, la hipertrofia congénita. Bueno, en la glándula suprarrenal, a nivel de su corteza, en lo que va a producir también andrógenos débiles. Una de las capas de la corteza lo sintetiza, lo que tendría como consecuencia que se produzca una masculinización del feto femenino. Y aquí la consecuencia sería que el tamaño del clítoris sería aumentado. Los pliegues uretrales van a dar lugar en el varón a lo que sería la formación de la uretra esponjosa. Esta va a quedar introducida en toda la parte central del pene, lo que sería como tal el cuerpo esponjoso del varón. Vamos a ver que el ectodermo, que sería la parte superficial, va a formar el rafe del pene. Vemos que así como hay en los
en los testículos una línea demarcatoria, en el pene hay también una pequeña zona, sobre todo en la base se puede visualizar, que formaría como tal ese rafe medio que está ahí. Vamos a tener que a nivel del varón hay ciertas estructuras que son de tipo ectodérmica. Estas estructuras que son de tipo ectodérmica, por ejemplo, corresponderían al glande del pene del varón. El glande del pene, aquí termina la uretra esponjosa. Hay una parte pequeña de la uretra, un orificio que se llama el meato ureteral. Ese meato ureteral es la porción terminal de esta. Esto debe tener tejido ectodérmico para que tenga a su vez epitelios de tipo protector o de revestimiento. También vamos a visualizar la presencia de lo que sería una capa de piel que se encarga de cubrir el glande del pene, que se conoce con el nombre de prepucio. Esta estructura se retira cuando se hace la cirugía que se conoce como circuncisión. Puede ser que se lleve a cabo por cuestiones de higiene, dos, por cuestiones religiosas. Hay algunos grupos religiosos que deben hacer la circuncisión, y otras, en algunos casos, se debe por algo que se llama la fimosis y la parafimosis. La fimosis significa que hay demasiado prepucio, es muy redundante y no se puede, digamos, descubrir completamente el glande del pene. Eso puede traer como consecuencia que se produzcan infecciones a ese nivel, porque entre lo que sería el glande y el cuerpo del pene hay una zona o un área que se llama el surco balano prepucial. En ese surco balano prepucial se acumula una sustancia que se llama el esmesma, que es una secreción blanquecina de olor desagradable y que regularmente contiene restos celulares y bacterias. Entonces, cuando hay fimosis, no se puede hacer un adecuado aseo de esa área, y por eso se realiza ese tipo de cirugías para poder descubrirlo. Tenemos que, además de la parte del cuerpo esponjoso en la que se encuentra localizada la uretra, y que ya hablamos que los pliegues uretrales tienen responsabilidad en su formación, también tenemos lo que serían los dos cuerpos cavernosos, que junto con el cuerpo esponjoso formarían el falo primitivo. Los testículos se encuentran envueltos en unas bolsas que se llaman bolsas escrotales. En la mujer las prominencias labioescrotales ya dijimos que no se fusionan, permanecen separadas. En los varones sí. Y el rafe medio escrotal, que es la línea de unión más oscura, indica el punto en que se fusionaron. Recuerden que todo esto es en cierta manera determinado o regulado por la concentración de testosterona, que en la mujer esta hormona es ausente. Vamos a mirar lo que estaría pasando en un varón y cómo sería el proceso de fusión. Vamos a mirar cómo se encuentra abierto inicialmente en los fetos, tanto masculino como femenino, y cómo en el feto masculino comienza a fusionarse. Esperemos que haga el cambio, joven, para visualizarlo en la imagen. Perfecto. Aquí tenemos, estaríamos hablando de un producto de estaremos hablando de un feto de 57 días. Aquí vemos que hay una apertura en esta parte inicial de lo que serían las prominencias labioescrotales. Esto es normal que ocurra en el sexo femenino. Miren el tamaño del falo, es pequeño. Miren que ya desde los 58 días en adelante cómo inicia la fusión. Aquí vemos particularmente la acción de lo que sería la testosterona en todo ese proceso, y vemos cómo lo que sería la parte superior, que es la parte del falo, comienza a hipertrofiarse, a aumentar de forma importante, y eso se debe a la acción que cumple la testosterona. Si lo miramos ahora en la siguiente imagen, puedes proyectar la que sigue.
podemos ver la secuencia del proceso. Míralo acá. Miran, vemos el tubérculo genital ya formado definitivamente. Estos que están aquí serían los dos pliegues de los que hablábamos ahorita, los pliegues uretrales, que forman la uretra esponjosa que queda en el interior. Y aquí estas amarillas corresponderían a las prominencias labioescrotales. Esto es el pliegue uretral que formó la uretra esponjosa. Y estas son las prominencias labioescrotales. Miren, inicialmente están separadas. Si lo vemos en la imagen que viene a continuación, las vamos a ver completamente fusionadas. Pasa, por favor. Y aquí se ve ya la diferenciación. Miren, las prominencias labioescrotales se fusionaron. Aquí está el rafe medio, sería esta línea que demarca la unión. Forman lo que serían las bolsas escrotales. Y vemos también el tubérculo genital, que sería todo este. Acá vemos la parte superior que correspondería a lo que sería el glande, está representado en color azul. Y esta parte es la que va a ser rodeada a futuro por el envoltorio de piel, que se conoce con el nombre de prepucio, que se comenzaría a formar a partir de la semana 12 de la gestación. Nos podemos encontrar con anomalías congénitas relacionadas con el órgano reproductor masculino y podemos identificarlas. Pasa a las siguientes. Podemos hablar de pene bífido, podemos hablar de micropene y podemos hablar de alteraciones en el sitio donde estaría localizado el meato ureteral. Ustedes saben que el meato normalmente está localizado en la parte superior del glande. Miren aquí donde se encuentra el meato urinario. Está en la superficie lateral del pene. Esto produce deformidades en el pene. También podría generar problemas con la parte de la higiene, ya que por aquí, por esta parte lateral, sería por donde estaría saliendo tanto el semen como la orina. Esto debe ser sometido a corrección quirúrgica. También podemos tener el pene bífido, así como habían vaginas dobles, pudiese haber pene doble. Aquí en este caso estaríamos hablando de la presencia de dos tubérculos genitales y como tal dos falos primitivos. Para que pudiera existir pene bífido, había que tener presencia de dos falos primitivos. Y obviamente ambos falos primitivos pues crecer en la misma proporción para que ambos en este caso fueran funcionales. La otra particularidad correspondería al micropene. Se habla que, hablando de micropene en un adulto, tamaño menor a 5 centímetros en erección completa, se consideraría en este caso el trastorno y se debe en parte a que hay demasiado panículo adiposo, pero muy a pesar de eso, porque pudiese haber obesidad y no haber presencia de micropene, estaríamos hablando del tamaño final en menor a 5 centímetros en erección completa. Obviamente que eso traería problemas de autoestima, problemas en la parte del acto sexual como tal. En la parte reproductiva, pues digamos que no, porque a los espermatozoides ser funcionales pudiera haber como tal una fecundación. Así como había la epispadia, que era el meato en la superficie dorsal, hay también la hipospadia. Puedes poner la otra imagen, que también se debe a una anomalía en la posición de lo que sería el orificio uretral. Pasa a la siguiente, por favor. Ahí, perfecto. Ahí vemos en este punto que la hipospadia se encontraría localizada en lo que tiene que ver con la parte de la superficie ventral del pene. Y aquí tenemos varios ejemplos de hipospadia. Cuando el orificio se encuentra en el glande, cuando está en el cuerpo del pene, cuando está entre el pene y escroto, e incluso cuando está a nivel del perineo, a nivel perineal, serían esos casos, pues generan
ciertas predisposiciones a infección de vías urinarias, incluso problemas con la misma parte, digamos, de autoestima por parte del varón, e incluso también problemas para la parte de la misión y eyaculación podría dar lugar a todo esto. ¿Qué pasa con el caso de las mujeres? Podemos pasar a la siguiente. Ya sabemos que en las mujeres no vamos a tener estimulación hormonal. El falo primitivo de las mujeres va a transformarse en el clítoris y quedará del tamaño en que está desde la semana 18 hasta durante toda la vida. Ya sabemos que los pliegues uretrales en la mujer, estos pliegues uretrales, la porción no fusionada de ellos forma los labios mayores. En cambio, en los varones, los pliegues uretrales, acuérdense que formaron lo que era el cuerpo esponjoso del pene. En las mujeres forman los labios menores. Hay una pequeña porción que se fusiona y es el frenillo de los labios menores, que es un punto de unión, pero la gran proporción de ellos no se une para que permita la entrada del pene durante la copulación. Las otras son las prominencias labioescrotales. Ya saben que en los varones formaron las bolsas escrotales, en la mujer no. En la mujer forman lo que serían las comisuras labiales posteriores y anteriores. Y como tal lo que serían la parte de los labios mayores. Esa es el objetivo principal de las prominencias en las mujeres, formar los labios mayores, y los pliegues uretrales los labios menores. Ese entonces son los derivados que se estarían formando. Si miramos ahora la imagen, podemos visualizar, miren, en el día 72 y miren al día 76, cómo el clítoris se ha ido atrofiando y cada vez es menos prominente, adquiriendo su tamaño definitivo a partir de la semana 18. Vamos a mirar la parte de los pliegues uretrales y las prominencias labioescrotales en la mujer. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? Puedes ayudarme con la siguiente. Miren, las prominencias, los pliegues uretrales son estos que están en salmón, y las prominencias labioescrotales son los que están en amarillas. Recuerden que ellas no se pueden obliterar, ellas no se cierran, quedan abiertas. Acá estaríamos viendo entonces los pliegues uretrales, que son estos en salmón, corresponderían básicamente a los labios menores, a esto que estaríamos mostrando en esta zona. Las prominencias labioescrotales, que son estas en amarillo, corresponderían acá por fuera a los labios mayores, a toda esta área que estamos viendo acá, y el tubérculo genital, que correspondería a lo que sería el clítoris. Aquí estamos viendo los orificios separados, por acá arriba el orificio uretral y en la parte inferior el orificio vaginal, que es el que estaría revestido, rodeado por la membrana conocida como himen a ese nivel. Habíamos mencionado una posibilidad de masculinización, y esta posibilidad de masculinización de los genitales femeninos ocurría con la hiperplasia suprarrenal congénita o síndrome adrenogenital. Yo creo que puedes pasar. Perfecto. Aquí tenemos que en la hiperplasia suprarrenal congénita hay un incremento a nivel de lo que sería la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces tenemos que la glándula suprarrenal, ella presenta dos porciones. Presenta una corteza, presenta una médula. A nivel de la corteza, entonces nosotros vamos a encontrar 3 capas. Esas 3 capas que nosotros podemos visualizar corresponderían en su orden a lo que sería la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. La zona reticular es la capa más profunda de la corteza de la glándula, y ella produce andrógenos como tal, pero en pequeñas concentraciones. Cuando hay hiperplasia de la misma, hay una hiperproducción de esos andrógenos, y por lo tanto los fetos femeninos tendrían a masculinizarse.
Y esto es a lo que estábamos mencionando ahorita. La hiperplasia corresponde a unas, miren cómo, siendo un paciente femenino, miren cómo fusión de las prominencias labioescrotales, dando lugar a lo que sería el parecido a las bolsas escrotales del varón. Y vemos el clítoris que se visualiza para la edad de la paciente, que es prácticamente una recién nacida, prominente en tamaño. Siguiente, por favor. Podemos también encontrar ciertos casos de lo que sería los hermafroditismos. Es otra de las correlaciones a tener en cuenta acá. Existen dos tipos de hermafroditas. Existen los hermafroditas verdaderos y existen los pseudohermafroditas. Para que pueda haber un hermafrodita verdadero, debe tener las dos gónadas, es decir, la masculina y la femenina, es decir, tiene que tener ovario y debe presentar testículo para que pueda llamarse hermafrodita verdadero. Obviamente, tanto en los hermafroditas verdaderos como en los pseudohermafroditas, lo que vamos a tener es ambigüedad sexual. En los genitales van a ser ambiguos, es decir, va a tener características masculinas y femeninas. Tenemos que el hermafrodita femenino, a pesar de que es una mujer porque tiene presencia de ovario, da apariencia masculina en los genitales. Miren cómo se ven las prominencias unidas y miren cómo el clítoris se encuentra aumentado de tamaño. En cuanto al hermafrodita masculino, miren cómo en las bolsas escrotales se ve como una separación entre ellas y miren cómo el pene se ve de un tamaño bastante diminuto y que pareciera a la semejanza a un clítoris. Son entonces otra de las malformaciones a analizar. Pasa a la siguiente, porque sería el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos, tenemos un cariotipo, en este caso masculino, es un XY, pero fenotípicamente va a ser una mujer. Aquí tendríamos como factor importante el gen SRY, el cual es el, digamos, encargado en determinar todo lo que tiene que ver con la parte de lo que sería la masculinización, la formación entonces de los túbulos seminíferos y como consecuencia la síntesis de testosterona y demás. Entonces, en ese síndrome de insensibilidad, digamos que el gen SRY estaba ausente en el cromosoma y por eso vemos estos rasgos completamente fenotípicamente una mujer y a nivel de genotipo un varón. Estos sistemas, el sistema genital o sistema reproductor, ustedes saben que se originó de forma concomitante con el sistema urinario. Y mientras los riñones estaban localizados en la pelvis e hicieron su proceso de ascenso, con la parte de las gónadas va a ocurrir también, pero lo opuesto. Ellos hacen un proceso de descenso. La diferencia que existe entre hombre y mujer es que en el caso del varón ellos van a quedar por fuera del cuerpo, dentro de las bolsas escrotales, y en caso de la mujer van a estar localizados a nivel de lo que sería la pelvis. Entonces, mientras los riñones hacen un proceso de ascenso, los testículos y los ovarios hacen un proceso como tal de descenso. Vamos a mirar cómo es el proceso de descenso de los testículos, qué es lo que empieza a ocurrir. Vamos a tener que puede pasar, por favor, hay un estado de diferenciación mientras los testículos comienzan a aumentar de tamaño y eso en parte se debe al estímulo de la testosterona. Los mesonéfros, que son los riñones intermediarios, ellos comienzan a atrofiarse y aquí esto favorece que los testículos comiencen su proceso de descenso por la pared abdominal posterior. Ya sabemos también que otro factor favorable es la atrofia de los conductos paramesonéfricos, lo cual permite un segundo movimiento de los testículos desde la pared abdominal
hasta lo que serían los anillos inguinales profundos. Vamos a ver que el proceso o túnica vaginal de los testículos a través del conducto inguinal produce un incremento en el tamaño de ese proceso vaginal, lo que hace que se favorezca mucho más el descenso. En la semana 26 de gestación tenemos que ellos están en una posición retroperitoneal, ya en relación con los anillos inguinales profundos. Y aquí es muy importante entonces la estimulación de la testosterona. Por eso se habla de los andrógenos que van a favorecer que ellos lleguen a su posición definitiva. Hay una estructura que actúa como guía o señalizador que se llama el gubernáculo. El gubernáculo va a anclarse al testículo y va a guiar todo su descenso. Ya sabemos que la presión intraabdominal ya en parte ha disminuido. Ya vemos que las vísceras han ocupado su posición, la parte del abdomen ha propiciado su crecimiento y finalmente vamos a tener los testículos localizados dentro de las bolsas escrotales. Esto inicia en la semana 26 y al nacimiento, en los recién nacidos a término, ya debe lograrse su localización definitiva. Hay una imagen que nos va mostrando, nos va señalizando el proceso. Yo antes señalaba, pero no sé si ahora señalo. Yo sí puedo señalar, porque había antes una flechita que tenía como la cara mía, algo así, no sé. Ya no se puede señalar. No se muestra lo que se señala. Pero aquí dice que detener el control, entonces será que lo detengo y vuelvo y lo solicito. Sí, exacto, porque nosotros no la estamos viendo. Su flecha no. Bueno, entonces solicito el control otra vez. Entonces dame, listo. Dame el control para mostrar aquí en la imagen. Ya, listo. No ha tenido el control, no se ha aceptado su solicitud. Envíelo ahora, a ver. Sí, deja está proyectando apenas. No ha terminado de proyectar. Dejemos que proyecte y yo lo... No, pero no está proyectando. Las diapositivas no se ven. Por lo tanto, creo que no puedo solicitarlo. O colócalo y voy llegando por los números. Dale y ahora lo maximízalo. Ya yo las Que se vea. coloqué. Voy a mandarla para que... Sí, ya se ve la diapositiva. Tienes que darle, aumentar el tamaño, ponle la, maximízalo, que se vea más grande. Ahí. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos que en la parte superior, que viene siendo la A, estamos viendo el testículo en la pared abdominal posterior. Aquí vemos adosado al testículo que la estructura que se conoce como gubernáculo, que es la que va a guiar su descenso. Vemos aquí las bolsas escrotales que ya están formadas, ya están fusionadas y están esperando a que ellos desciendan en ese punto. Aquí vemos cómo los testículos hacen una transferencia desde lo que sería la pared abdominal posterior hacia lo que sería básicamente los conductos inguinales profundos. Llega básicamente hasta este punto. Favorece mucho los cambios en el aumento en la presión abdominal, favorece o los empuja a que ellos puedan bajar y llegar a su punto definitivo. Todo esto pasa debido a que ellos tienen que tener una temperatura especial por debajo de la temperatura corporal para que el proceso de espermatogénesis se lleve a cabo. Aquí vemos el testículo por detrás del proceso vaginal o túnica vaginal, ya que está iniciando ese proceso de descenso, y esto se completaría desde la semana 26 en adelante.
y aquí se tiene una duración de aproximadamente unos 3 días en promedio, más sin embargo en todos los fetos no se puede dar en la misma fecha. Aquí tenemos en la figura E, vemos cómo ya el testículo ha bajado a la bolsa escrotal y se encuentra cubierto tanto por la túnica vaginal como por la túnica albuginea. Ya acá en la F está en la posición definitiva. En los fetos, en los recién nacidos a término, ya deben estar los testículos en ambos escrotos, casi en un 97% de los recién nacidos están. En algunos, sobre todo en los que son prematuros, no se encuentra. Puedes pasar a la siguiente y ya estaríamos hablando de una malformación que se conoce con el nombre de criptorquidia. La criptorquidia es la falta de descenso de los testículos a las bolsas escrotales y podemos entonces hablar de criptorquidia unilateral o de criptorquidia bilateral. Es fundamental que ellos desciendan, porque si no descienden, uno, se va a afectar la espermatogénesis y dos, pueden haber cambios en las células, es decir, las espermatogonias y espermatocitos pueden transformarse en células malignas y generarse un cáncer testicular. Entonces, si no se ha producido el descenso, se deben esperar por lo menos los primeros 3 meses, pero si no, se debe proceder a la cirugía. Pasa a la siguiente diapositiva. Aquí lo que vemos adicionalmente son diferentes lugares o posiciones donde estarían localizados los testículos. Miren que la gran mayoría se quedan en el trayecto del abdomen. Otros se encuentran a nivel de los anillos inguinales, pero no descienden al escroto. De no ocurrir esto, pasa lo que les mencioné ahorita. Se lesionan las células y se produce esterilidad masculina. Y en casos graves, pues hasta un cáncer testicular. En las mujeres, los ovarios también ellos deben descender hacia lo que sería la pelvis como tal. También pasa a la siguiente, son guiados por un gubernáculo. La diferencia crucial es que ellos sí quedan dentro de la cavidad abdominal, los ovarios, perdón, dentro de la cavidad pélvica, quedan localizados en forma definitiva. Ellos van a ser suspendidos por el ligamento ovárico y por el ligamento redondo del útero, son los que los van a mantener en su posición definitiva para que pueda adosarse ahí y puedan localizarse. Bueno, esto era la parte relacionada con lo que sería la embriología del sistema reproductor masculino y femenino. Con esta parte completamos la revisión del tema. Nos quedaría al pendiente revisar el sistema nervioso, que es el sistema que está faltando y que lo haremos en las clases subsiguientes. Voy a pedirles que me respondan a la lista. Entonces, por favor, contesten para verificar la asistencia. Acuña María Camila. Amaranto Gabriela. Presente. Anillo Daniela. Anillo Lora. Arisa Harold. Presente, profesor. Alemán Valentina. Presente. Amaris María Victoria. Presente. Castillo Camilo. Presente, profe. Castro Rivaldo. Castillo Clara. No tienen conexión, profe. Contreras Alier. Presente, profe. Dávila Luis Alfonso. Daza Carlos. Presente.
Díaz Jessica. Presente. Escalona María Laura. Presente. Fernández Roy. Presente. Gutiérrez Sergio. Presente, profe. Hasbun Isaías. Presente, profe. Hernández José Luis. Presente, profe. Humanes Isabela. Profe, Isabela no tiene conexión a internet. Iriarte Samuel. Profe, Samuel no tiene luz. Y profe, yo soy Daniela Anillo, no pude contestar ahorita, pero le levanté la manito. Listo, gracias. Jiménez Hamilton. Presente. Carut Sat. Presente, profe. La compañera Clara Cantillo no pudo asistir por problemas de conexión. Bueno. Larios María Fernanda. Larios Pacheco. Lobo Sara. Presente. Ginás Lucas. Presente. Lozano José Daniel. Machado María José. Presente, profe. Mercado Alex. Presente, profe. Santiago, Mercado Sabas. Molina Michelle. Profe, no tiene internet. Nájera Marianela. Presente. Navarro María Alejandra. Presente. Navarro Elías. Presente. Palacio Mario. Presente. Peña Valeria. Pérez Valentina. Pérez Lilia. Presente. Quiroz Julio. Presente, profesor. Ramírez Cristian. Presente, profe. Ramos Karina. Ropaín Juan Pablo. Presente. Saumed Jaime. Presente. Solano Nayeli. Presente, profe. Torres Saray. Presente. Urieles Dayana. Presente, profe. Vergara Marlon. Presente. Vergara Abraham. Villamizar Alfonso. Presente. Zambrano María Angélica. Presente, profe. Baldovino Sergio. Presente, profe. Morón Mateo. Presente, profe. Urrego Juan. Acosta María Fernanda. Presente. Agüero Luisa.
Presente. Borja Tania. Presente, profe. Barandica Javier. Presente. Bonet Ricardo. Presente. Campo Adriana. Presente, profe. Cantillo Valeria. Presente. Cabello Lía. Presente. Carranza Natalie. Presente. Carrillo Mateo. Presente, profe. Carvajal Luis. Presente, profe. Castro Boni. Presente. Ceballos María Paula. Presente. Judillos María Camila. Presente, profe. Coronel Catherine. Presente, profe. Daza Yair. Profe, él dijo presente por el chat. Ya lo vi. De Giovanni María Juliana. Presente. Díaz Ángel. Presente. Eyes María Camila. Presente. García Gifani. Presente, profe. Gómez Lina. Presente. Jiménez Natalia. Presente, profe. Lara Gabriela. Presente, profe. Martínez Juan Sebastián. Presente. Martínez María Manuela. Presente. Mejía Shadia. Mendoza Marianela. Presente, profe. Mendoza Roberto. Presente, profe. Mendoza Natalia. Presente, profesor. Montes María de los Ángeles. Presente, profe. Montes Valeria. Presente, profe. Mogollón Valentina. Presente, profe. Negrete María José. Presente, profe. Orellanos María Carolina. Osorio María de la Paz. Presente, profe. Pérez Brigitte. Presente, profe. Pérez Ivanot. Presente, profe. Quintero Elianis. Presente, profe. Rodríguez Isabela. Presente. Rojas María José. Presente. Sanabria Laura. Presente. Silvera Lina. Presente, profe. Terán Alexander. Torres Loren. Presente, profe. Vargas Luisa. Presente, profe. Vázquez Valentina. Presente. Vega Ángela. Presente, profe. Verona Marisabel. Presente. Viveros Natalia. Presente, profe. Iñáñez Javier. Presente. Bueno, voy a terminar la grabación. Como les decía, la